Una función racional es una f que va de un cierto conjunto A en R, de modo tal que la f de x es el cociente de dos polinomios. Por eso, cuando vos estás trabajando con una función racional, esos polinomios, justamente, marcan las características del dominio. A es el dominio de la función. Y como bien sabemos, el dominio de la función va a estar dado por los ceros de Q que van a ser puntos excluidos del dominio. Fíjate, ejemplos de función racional. Podés decir f de x con estas características puede ser 3x menos 1 sobre x más 2. Es una función racional. Podemos decir g de x igual a x cuadrado menos 16 sobre 2x más 8. Podemos pensar en h de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuarta menos 3. La idea de trabajar con polinomios y con polinomios en el denominador también aclara qué pasa con los puntos excluidos del dominio. Vamos a pensar en un t de x que sea 4 menos 2x sobre x cuadrado más 4. Tenemos infinidad de posibilidades, ¿te das cuenta? Pero la idea de todo esto es trabajar con el dominio. Siempre voy a pensar que el dominio de una función racional es distinto de R. Siempre pensás que tenés que sacar números de R para conseguir que esto que está definido sea una función. Yo lo que pienso es que P de X y Q de X son polinomios en X. Y de alguna manera, decir que son polinomios en X es pensar que esa X se maneja como variable y esa variable puede estar elevada a potencias solo naturales. No puedo pensar en raíz de X, porque la expresión raíz de X no tiene X elevada a una potencia natural. X estaría elevada a la 1/2 en ese caso. Por lo cual, solo trabajaremos con potencias naturales para las X, que son las variables independientes de estos polinomios. ¿Querés pensar qué pasa con el dominio de cada una de estas expresiones para que constituyan una función? Yo puedo pensar que el dominio trabaja con la exclusión de los ceros del denominador. Bueno, entonces, si yo pienso en el dominio de f, ¿qué podrás decir? Imagina, ¿cuál es el valor que cancela esta expresión? O sea, necesito un cero del denominador, que no es un cero de la función f. El cero del denominador justamente es un valor que no permite que esta expresión sea un número real. Entonces, vos dirás que es el dominio R menos el menos 2. ¿Te das cuenta? En este caso, yo podré decir que hay algún valor real que anule ese denominador. ¿Qué pensás? Coincidimos, ¿verdad?, en que el x vale menos 4. Entonces, el dominio de G es R menos el menos 4. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Yo tengo que pensar que ese denominador se anule. Pero, ¿por qué pienso que se anule? En definitiva, lo que yo voy a pensar no es
que se anule, sino pido que no se anule. Por eso lo que voy a decir es que x cuarta menos 3 tiene que ser distinto de 0. Pensar que una expresión tiene que ser distinta de 0 no nos habilita a trabajar con el distinto como si fuera un igual. Porque hay momentos en que cuando se trabaja con esto, no es válida la expresión que vos coloques pensando en el distinto como un igual. Para eso, lo que hay que hacer es lo que yo siempre digo, portarse mal. ¿Por qué digo portarse mal? Porque en realidad vos lo que querés es que esto sea distinto de 0, pero vas a pensar qué pasa si es 0. Porque en realidad las expresiones que están armadas con distinto no tienen propiedades que valgan en sus equivalencias como para el igual, el mayor o el menor. Entonces, ni vos ni yo sabemos trabajar con eso. Podemos intuir cómo sería, pero para trabajar en forma correcta, lo que se hace es pensar en una negación. ¿Qué estoy diciendo? Voy a negar. Y negar que sea distinto es decir que sea igual. Por eso pienso que x cuarta menos 3 es igual a 0. O sea que x cuarta es igual a 3. Trabajando con x cuarta, no podés pensar que la potencia cuarta aparece en el otro miembro como raíz cuarta. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que pensar que vamos a aplicar una raíz cuarta en ambos miembros. O también pensar qué valor tiene que tener x para que su potencia cuarta sea 3. Puede ser positivo o negativo. Podemos pensar que esto es x igual a más menos, ¿sí?, raíz cuarta de 3. Entonces, estoy teniendo dos posibles valores que hacen 0 el denominador. Entonces, x1 puede ser la raíz cuarta de 3, x2 puede ser menos la raíz cuarta de 3. ¿Pero qué estoy diciendo con esto? Que si pido que sea 0, entonces x1 vale raíz cuarta de 3 o menos raíz cuarta de 3. Por lo cual, al negar, porque ahora me porto bien, voy a volver a negar, voy a decir que si yo niego y vuelvo a negar, voy a estar en esta instancia. Por eso, negar que x valga raíz cuarta de 3 o menos raíz cuarta de 3, es decir, no vale ninguno de esos dos valores en forma simultánea. Por eso, entonces diré que la x1 es distinto de raíz cuarta de 3 y simultáneamente x también va a ser distinto de raíz cuarta de 3. La negación de una O en lógica simbólica es una I, ¿verdad? Entonces la idea es que este es el procedimiento correcto para poder definir cuáles son los valores que yo voy a excluir de R. Por eso diré en este caso que el dominio de H es R menos raíz cuarta de 3 y menos también menos raíz cuarta de 3. Fíjate qué pasa acá. ¿Cuál es el valor que anula el denominador? Pensá. Probá. ¿Qué ocurre en este caso cuando vos tenés un denominador en donde tendrías que pedir que este cuadrado valga menos 4? ¿Es posible pedir que un cuadrado valga menos 4? No creo, ¿verdad?
Por eso, no hay valores de x que anulen este denominador. Entonces, en este caso, no hay valores que invaliden que este cociente sea un número real. De ahí que en este caso, el dominio de t es R. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no hay forma de anular el denominador con ningún valor de x. Todos los x posibles te dan un valor real. Y como la función va de a en R, espero una solución real.